Estamos hoy para charlar del tema universitario, que estamos atravesando una crisis sin duda importante, con Lucas Luchilo. Él es profesor universitario, docente, es también investigador, historiador de la Universidad de Buenos Aires. Hola Lucas, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo andamos? estás? Bien. Bueno, vos sos un investigador que sigue, digamos, el desarrollo de la universidad hace mucho tiempo y Lucas, quería consultarte sobre cómo ves esta crisis que está atravesando la Universidad Argentina, todo el sistema universitario y también científico-tecnológico. Bien, a ver, me parece que esta crisis tiene por lo menos dos dimensiones. Una simbólica, que tiene que ver con la valoración social y política que hace el gobierno sobre la universidad y cómo la percibimos los universitarios, y otra material, que es la discusión acerca del presupuesto. Te cuento un poco sobre esta segunda, que me parece que es clave. Argentina se maneja el país con un presupuesto que es la prórroga del presupuesto de 2023 más una serie de reajustes, de incrementos del presupuesto que hace el gobierno, entre otras cosas para acompañar un poco la inflación. Lo primero que hay que saber es que en ese reajuste, que es un reajuste de un alza del 137% sobre el presupuesto de 2023, el sector educativo es el más relegado. ¿Sí? El presupuesto aumenta un 137, el presupuesto educativo un 75. Llevan la peor parte la educación básica, pero la educación universitaria también queda por abajo, bastante por abajo de ese aumento. Así que hay un fundamento material bastante claro para el conflicto. En la primera fase del conflicto, principio de año, abril, digamos, con la primera gran movilización, el principal elemento era los gastos de funcionamiento de las universidades. ¿Sí? No puedo pagar la luz, lo cual era bastante cierto. Entonces, esa primera parte del conflicto, de algún modo, se resuelve, no del todo, pero tiende a resolverse con un aumento que el gobierno otorga. La segunda etapa del conflicto está más ligada ya a los salarios y no tanto al presupuesto de gasto de funcionamiento. Entonces ahí aparece la ley de financiamiento universitario que prioriza los salarios, también gasto de funcionamiento, y que es la que desencadena este nuevo conflicto con todo lo que conocemos. Yo creo que más allá de la efervescencia, hay algo que el gobierno se ve obligado a conceder, que es un aumento mayor que el que tenía previsto, pero menor que el que querían las universidades, y queda abierta una tercera fase del conflicto, por lo menos en sede legislativa y en la calle supongo que también, que va a ser el conflicto alrededor del presupuesto 2025. ¿Estimás que hay una mirada más ideológica o más fiscal en las decisiones que toma el gobierno? A ver, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Creo que es predominantemente fiscal, ¿no? Hay que bajar el déficit de cualquier forma. Por supuesto, en el peso relativo del ajuste puede primar también un factor ideológico. En educación creo que lo que primó es lo fiscal, todo lo que sea transferencia a provincias se ha cortado en casi todas las áreas. Y el punto que en un momento el gobierno nacional hacía hincapié acerca de las auditorías, de cómo controlar el gasto, ¿te parece que eso tiene peso, que es importante? La falta de auditoría, decía, cuando sabemos que hay un organismo que las lleva adelante, que es la Auditoría General de la Nación, ¿no es cierto? O la CIGEN en la primera etapa. Sí, mira, a mí me llama la atención. A mí el tema de las auditorías no me parece en ningún sentido muy relevante. Es decir, es algo que usa el gobierno para
dañar o provocar a las universidades, pero me resulta también llamativo que las propias universidades no pongan en primer plano las auditorías que efectivamente se hacen. A ver, todas las universidades tienen unidades de auditoría interna, ¿sí? Esas unidades de auditoría interna hacen informes. Yo no miré todas, pero miré la Universidad de Buenos Aires. Vos mirás la página de la auditoría interna de la Universidad de Buenos Aires, que está desde 1993, y hay 1.400 informes de auditoría, de facultades, por temas. Por supuesto no lo leí, es algo muy aburrido, pero quiero decir, están auditadas. Ahora bien, lo que no hay es, como había antes, una auditoría de la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, que es la jefa de todas las auditorías internas del sector público. Las auditorías internas de las universidades no remiten a la SIGEN, sino a la Auditoría General de la Nación. Pero sobre todo, una auditoría te va a decir cosas que a menudo son interesantes y útiles sobre procesos, sobre procedimientos, pero no te va a decir nada importante sobre los aspectos sustantivos. Es decir, una auditoría te puede decir, mira, el circuito de los trámites de títulos universitarios tiene tal y tal problema y en lugar de tardar 6 meses como debería, estás tardando 1 año y medio. Perfecto, eso es. No te va a decir, mira, tenés muchos docentes donde hay pocos estudiantes o pocos docentes donde hay muchos. Ese tipo de problemas más académicos no son abordados por las auditorías y deberían ser abordados, a mi juicio, con más rigor por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. No, sin duda hay una cantidad de puntos que la universidad, el sistema universitario tiene que resolver, digamos, que tiene que avanzar en cambiar. Otro de los puntos que yo quería tratar, porque vos sos un especialista de esto, es el rol, el papel o digamos la situación de los estudiantes extranjeros. Hay también una normativa nueva en la ley bases, digamos, acerca de que se podría arancelar a un estudiante que no sea residente permanente en la Argentina, un estudiante nacido en otro país que no sea residente en la Argentina. Y bueno, y esto es siempre materia de debate acerca de bueno, si hay que arancelar o no, es como pareciera una primera puerta para un tema mayor, digamos, ¿no? El sentido común pareciera que dices, bueno, si en un aula tengo 35, 30 alumnos y un profesor para 30 alumnos, ¿cuál es la diferencia que ese alumno haya nacido en una ciudad o en otra, o en un país en otro? Pero vos tenés una mirada un poco más específica de esto, así que me gustaría que nos cuentes. A ver, 2 o 3 cosas. La primera es que todos los países de desarrollo avanzado o medio quieren tener estudiantes internacionales, ¿sí? Todos mueren por eso, ¿no? Por diferentes razones. Una es económica. El saldo económico de los estudiantes internacionales siempre es favorable. Aún en países, para poner un ejemplo extremo, Francia. En Francia los estudiantes internacionales pagan 2.000 euros, lo mismo que los locales. 2.000 euros. Ahí la universidad está arancelada, digamos. Sí, tiene un arancel. Pagan 2.000 euros. El costo por alumno de una universidad francesa es de 10.000 euros. ¿Sí? Así que no hay ninguna... Anual. Ninguna relación entre lo que pagan y claro, lo que no en teoría cuesta, ¿no? Sin embargo, cuando hacen los cálculos, el saldo les da positivo, los cálculos económicos. Pero además Francia quiere tener estudiantes internacionales porque si Francia no atrae, no es Francia. Y yo creo que, salvando las distancias, si Argentina no atrae, no es Argentina, ¿sí? Si no tiene capacidad de atraer extranjeros, cosa que ha perdido en los últimos años, no vayamos a creer que seguimos siendo un país atractivo, lo somos mucho menos de lo que lo éramos, después podemos ver algunos números del último censo que son llamativos. Entonces, lo primero es bueno tener estudiantes internacionales. Quiere decir esto que sea bueno
en todas las circunstancias, para todas las carreras, no necesariamente, pero es bueno para las ciudades donde esos estudiantes están, para el fisco que cobran los impuestos, para las cuentas externas por los dólares que traen los extranjeros, para Western Union, para las agencias, para los que alquilan, etc. Hay una cantidad de actores que se benefician, unos más, otros menos. Entonces, esto es Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista cultural después, también desde el punto de vista cultural, político, Argentina tiene una cantidad de estudiantes extranjeros importante en términos mundiales. Imprevisible, pero importante. Son unos, de ciclo completo, son unos 125.000, 100.000, 104 de grado, 20 de posgrado. En todo el país. En todo el país. En términos relativos, no son muchos, son menos del 4% de los estudiantes de las universidades. Un 3,5% en las nacionales, un 5% en las privadas. ¿Sí? El porcentaje más alto en las privadas que en las públicas. Ahora bien, hay muchas razones para dar cuenta de la importancia de los estudiantes internacionales sobre el proyecto del gobierno, que todavía no es una norma, simplemente es algo que van sacando de manera reiterada. Hay diferentes objeciones. Una es legal, ¿no? La norma, el proyecto supone la modificación de la Ley de Educación Superior, permitiendo arancelar a los extranjeros. Pero esa modificación de la Ley de Educación Superior choca con otras normas. Primero con la Constitución, que en el artículo 20 dice los extranjeros tienen los mismos derechos civiles que los nacionales, que los nativos, ¿no? Esto al verde y puro. Entonces, es muy difícil justificar que vos tengas un trato desigual en materia educativa si la Constitución dice eso. Esto está ratificado en la Ley de Migraciones y también, no específicamente para este caso, pero sí para casos afines, en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Así que es una norma de más que dudosa constitucionalidad. El otro punto es que los residentes temporarios, que son aquellos a los que se le aplicaría eventualmente el arancel, son un porcentaje pequeño dentro del conjunto. Pongamos, se puede hacer la cuenta detallada, pero es del orden de magnitud del 1%. Entonces, en el mejor de los casos, un arancel a los estudiantes extranjeros, residentes temporarios, que cubriera el costo el costo por alumno de la universidad, significaría una recaudación del como máximo el 1% del presupuesto universitario. Bueno, parece simbólico, entonces, digamos, parece como una apertura de una puertita. Una puertita o una provocación o algo más probablemente que ni siquiera estudiaron en detalle. Bueno, tenemos que terminar, pero decime rápidamente cuáles son los países, los principales países que de los alumnos extranjeros de ese 5% que... Bueno, 95% son sudamericanos. Sí. En primer lugar, Brasil, que debe tener el orden del 20%, Perú, que tiene más o menos 15.000 peruanos. Ahí hay algunos que son estudiantes que vienen, otros son peruanos que vinieron por otra cosa y están estudiando. Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia están alrededor de 10.000, Venezuela y Ecuador alrededor de 8.000. Muy bien. Bueno, datos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.